Bueno. Chicos, tengo una alumna presencial acá que me va a dar una mano, que va a escuchar la clase. ¿Cómo se hace para sacar una captura de pantalla del yo qué sé, no sabe. Tengo una alumna presencial acá que me va a estar ayudando para alcanzarme el código cuando necesitemos leerlo. Bueno, chicos, ¿cómo va el tema? ¿Cómo van? Esta semana nada, ¿no? Una semana muerta. Sí, primera clase. Una lástima. Primera clase. Una lástima, una semana que se hizo larga de fin de semana. Por un lado es una alegría, por otro lado una desgracia, porque pierden tiempo de clase. Bueno, ya se va, ya lo recuperaremos. Bueno, esperamos unos segundos más, chicos, a ver si se conecta alguien más. Y arrancamos la clase. Hoy vamos a ver hechos jurídicos, ¿sí? La bolilla 19, los primeros puntos. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Vienen todo fácil? ¿Les parece fácil? ¿Les parece muy complicado esta segunda parte? Son re poquitos, chicos. Me llama la atención que sean tan poquitos. No, hasta ahora es normal. Lo que sí es como que hay mucha clasificación de cosas. Sí. Pero digamos que a veces es difícil acordarse de las clasificaciones. Pero después en sentido Sí, general... es imposible acordarse las clasificaciones. Claro. Pero son temas más puntuales, pareciera, Más ¿no? Por lo puntual, menos. sí, más concreto. Sí. Más concretos, exacto. Son menos teóricos los temas. Claro. Por suerte, eso también da una mano, porque más allá de las clasificaciones, chicos, no son a término de un método educativo, tampoco es que necesariamente tienen que acordarse las clasificaciones, ¿sí? Tienen que saber los conceptos en términos generales, y las clasificaciones ayudan en la didáctica del estudio, pero no es fundamental que recuerden las clasificaciones. ¿Sí? Sí. ¿Clasificaciones como de qué, Nicolás, decís que hasta No, ahora vieron? Porque hoy también tenemos clasificaciones. Estaba repasando la 17 y la 18 y habla de bienes materiales, inmateriales, todo eso, ¿no? Después en la 18, bueno, la 18 ya es un poco más general, que habla funciones del patrimonio, patrimonios especiales, todo eso. Eso es sencillo. Sí, eso Lo que pasa, Nicolás, es el tema es este. Si vos decís la clasificación de los bienes, sí, es interesante saberlo y todo, pero nadie te va a pedir que digas la clasificación de los bienes. ¿Sí? En términos generales, cuanto mucho en el parcial se te va a decir, bueno, contame si recordás algún tipo de bienes, qué son, explicarlos, digamos, el concepto, no la clasificación. Claro. ¿Sí? La clasificación sirve para tener una estructura para recordar a lo mejor, ¿sí? Pero más que nada lo que se requiere es la clasificación, no por la clasificación misma, sino por los conceptos. Claro. Correcto. Marcia y yo estamos como fuera de temporada, porque hizo calor hoy y las dos con polera, ¿viste? No tenemos nada que ver hoy. Para mí hace frío igual. Estamos destempladas. ¿Dónde estás, Marcia? Yo estoy en mi casa, pero estoy como destemplada. Todo frío. Ah, estás destemplada. Pensé que no estabas acá en Mar del Plata. No, estás acá. Sí. Pero hizo calor hoy, chicos. Un día raro. Raro. Pero bueno, nos pusimos la polera igual con Marcia. No nos importa. Por las dudas. Siempre hay que estar abrigadito por las dudas. Sí, refresca. Bueno, ahora ya refrescó y mañana va a ser frío. Así que, Marcia, más poleras. A buscar las poleras y las bufandas. Sí. Bueno, más allá de todo, Nico, el tema es ese, ¿no? No hace falta recordar la clasificación específicamente, así puntito por puntito, sino tener los conceptos de los elementos de esa clasificación. Más que eso, no. ¿Sí? Es sencillo, no es nada complejo. No los tomen en la clasificación como necesariamente acordables, porque no hace falta. ¿Sí? Tienen que saber los conceptos, no la estructura, digamos. Pero bueno.
Hoy también vamos a ver algunas clasificaciones, no como clasificaciones, insisto, sino como a modo de organizar la clase, más que nada, pero es todo es todo un tema general, ¿sí? No es una clasificación descolgada de nada, ¿sí? Bueno, si supiera cómo sacar la captura de pantalla de esto, sería maravilloso, pero no sé hacerlo. Bueno, no importa, las anoto. Vos, Delfina, vení, tomá nota de los nombres. Ahí está, vení. Sentate acá al costado y toma nota de los nombres. Ya que la tenemos, vamos a aprovecharla, la secretaria. No la van a ver porque va a estar al costado, pero va a tomar nota de los nombres para saber quiénes son los presentes. Todos, gorda menos yo, todos. Bueno, empezamos, chicos, la clase entonces. Vamos a empezar a ver los hechos jurídicos. Es un tema que está en la compu, tenés que apretar el botón de imprimir pantalla. Ah, sí, perfecto. ¿Solo ese? Ese no me hace nada. A ver, un momento. No te va a hacer nada, pero lo tenés que llevar a otro lado, queda en el portapapeles, pegá la imagen en otro lado y ya está. Ah, maravilloso, maravilloso. Voy a ver, ya la hice, Claudia, al imprimir print pantalla. Bueno, imprimir print, dice, era ese mismo. Está bien, pero ahora lleva la imagen a otro lado, porque si no se te va a borrar del portapapeles. Pegala en otro lado. Ah, ok. Voy a ver si resulta un... La podés pegar en... No importa, Claudia, ya lo voy a lograr. Por las dudas tengo a mi secretaria tomando lista, anotando todo, así que no va a haber problema. Todos van a estar presentes los que estuvieron hoy. Gracias, Claudia. Sí, Abigail también me dice, perfecto, el botón perfecto, Abigail, gracias también. Bueno, chicas, gracias por las ayudas, no me salen las cosas fáciles. Bueno, arranquemos con la clase entonces, chicos. Vamos a ver los hechos jurídicos, como les había dicho, en la bolilla 19. Salgo un rato de pantalla porque me distraigo a mí misma. Detengo el video, así los veo más fácil, si no me distraigo. Bueno, arranquemos esto entonces, chicos, de los hechos jurídicos. El concepto de hechos jurídicos lo vamos a encontrar en el 257 del Código, y el 257 va a explicar qué son los hechos jurídicos. El primer punto de este capítulo. Dice, el hecho jurídico es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de las situaciones, perdón, leí como pésimo, vamos de vuelta. El hecho jurídico es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Tiene, como ustedes ven en el artículo, tiene dos elementos a la vista y un tercero que ahora vamos a ver cómo funciona. La primera situación que encontramos en el artículo es que estamos hablando de un acontecimiento. Un hecho jurídico es un acontecimiento que tiene como persecución o como consecuencia esto de modificar, generar o terminar relaciones jurídicas, ¿sí? Entonces, primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que es un acontecimiento. El concepto de acontecimiento es extremadamente amplio. No solamente hablamos de hechos, sino también abarca abstenciones o hechos negativos, estados psíquicos. Hay un montón de cuestiones que abarca esta palabra acontecimiento. Insisto, es un concepto absolutamente amplio. Ustedes tómenlo, recuerden, no solo como hechos en sentido positivo, sino que también hay abstenciones y situaciones concretas y estados especiales que hacen también acontecimiento en términos de hecho jurídico, ¿sí? Este hecho jurídico, este acontecimiento, lo que va a producir son efectos jurídicos, y estos efectos jurídicos también son tres, ¿sí? Lo lamento por Nicolás, lo de las clasificaciones, pero bueno, vamos con la clasificación. Son tres efectos jurídicos que puede provocar este acontecimiento. El primer efecto es la constitución, ¿sí? Constitución puede ser, en realidad no puede ser, es la formación, es el inicio o el nacimiento de un hecho jurídico o una situación jurídica. El otro efecto
posible es la modificación de un hecho jurídico ya existente, ¿sí? Y la última posibilidad que prevé el artículo es la extinción del hecho jurídico, ¿sí? Entonces, este accionar, este acontecimiento, va por 3 lugares distintos. Puede generar, modificar o finalizar o ponerle fin o extinguir un hecho jurídico concreto, ¿sí? Entonces, tiene 3 efectos posibles este hecho jurídico, que son estos 3 que venimos viendo. Y lo que no está en el artículo, pero que sí es necesario que tengan en cuenta, es que tiene que haber una causalidad normativa, tiene que haber un vínculo entre ese acontecimiento y los efectos. Y ahora vamos a ver, cuando veamos más adelante la siguiente clasificación, de voluntario e involuntario, que efectivamente se requiere esta causalidad normativa, este vínculo entre el hecho concreto o el acontecimiento concreto y el efecto jurídico concreto, que es uno de estos 3 que ya veníamos viendo, que les dije recién. Hasta ahí vamos con lo que significa el hecho jurídico. El hecho jurídico, entonces, es este acontecimiento que se realiza en pos de estas 3 circunstancias particulares: crear, modificar o extinguir un hecho o acto jurídico, una situación o relaciones jurídicas, perdón, para no volver a decir hecho jurídico, ¿sí? Relación o situación jurídica que se ve, que nace, se modifica o se extingue por este acontecimiento. ¿Qué pasa? Por supuesto que el hecho jurídico también tiene una clasificación, ¿sí? Es imposible clasificar concretamente, porque es innumerable la posibilidad de hechos jurídicos que existe. Sin embargo, hay notas, características, hay determinadas circunstancias que los van a agrupar y generan distintas categorías. La primera que vamos a ver es hecho voluntario e involuntario. Esa es la primera categoría de hechos jurídicos. Voluntario e involuntario está en el 260 y el 261, ¿sí? Básicamente, arranco por el involuntario, que es el 261, que es el más fácil, que es cuando falta alguno de los elementos que sí va a tener el hecho jurídico voluntario. ¿Cuáles son estos 3 elementos que tiene el hecho jurídico voluntario del 260? Discernimiento, intención y libertad. Esos son los 3 elementos internos que tiene el hecho jurídico voluntario. Tiene un cuarto elemento que es un elemento externo, que es la manifestación de esta voluntad. Entonces, la primera clasificación que tenemos en el 260 y en el 261, repito, es hecho jurídico voluntario e involuntario. El voluntario tiene 3 elementos internos y uno externo: discernimiento, intención y libertad. Y el externo es la manifestación. Y el acto jurídico involuntario, por contraposición, el de 261, es cuando falta uno de estos elementos, sobre todo de los 3 principales, de los 3 internos, ¿sí? Bueno, recuerden cuando vayan a especificar cómo es el hecho voluntario, no decir discernimiento, intención y voluntad, porque no es voluntad, es libertad, y muchas veces en el ajetreo del parcial le sale de voluntad el último elemento. Recuerden que es libertad, ¿sí? Porque eso pasa un montón y la verdad es que es como bastante determinante que lo planteen así. Bueno, vamos a ver primero los 3 elementos internos del hecho jurídico voluntario. El primero es el discernimiento. Y el discernimiento, chicos, van a tener que tomarlo no como una cuestión puntual, rígida, digamos, sino como una cuestión flexible, porque es la aptitud genérica que tiene la persona para conocer y formar un juicio de valor sobre determinado actuar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese discernimiento, les digo que tienen que tomarlo de manera flexible, no estática, porque no es la situación que prevé, como vimos, las restricciones a la capacidad. No es una persona con la capacidad restringida o una persona que está determinada como insana por el juzgado, ¿sí? Tienen que ver efectivamente ese discernimiento en el momento concreto de la celebración del acto. No pasa por una cuestión estática, ¿sí? Fíjense como una cuestión flexible de este discernimiento. Es para el momento concreto de la celebración del acto. En el momento concreto de la celebración del acto, esta persona debe tener la aptitud de conocer
y formar un juicio de valor sobre lo que está por realizar, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia con lo otro? Lo otro es una persona que está imposibilitada de realizar ciertos actos porque el juez la limita o le restringe su capacidad o determina que efectivamente es un incapaz o un insano, en términos de lo que dice el artículo, para todos los hechos. Esto concretamente implica evaluar en el momento establecido, en el momento en que se celebra el acto, si la persona tenía o no discernimiento. Por eso les recuerdo, les digo esto, les vuelvo a decir, que lo tomen como una interpretación flexible del discernimiento, no es una cuestión estática, ¿sí? El segundo elemento que tenemos que tener en los actos voluntarios para que sean tales es la intención. Y la intención habla de el actuar dirigido a un determinado fin, ¿sí? La intención implica actuar de determinada manera para lograr un objetivo, ¿sí? Si efectivamente falta esta intención, el acto jurídico deja de ser un acto jurídico voluntario y también se transforma en un acto jurídico involuntario. Ahora vamos a ver el 261 que explica solo cuando falta el discernimiento para los voluntarios, para los involuntarios, pero de todas maneras hay que ampliarlo a los 3 elementos, a la falta de cualquiera de los 3 elementos, ¿sí? Y el último elemento que requiere el acto jurídico voluntario es la libertad, y la libertad implica el actuar sin la influencia de una fuerza externa que indique un determinado rumbo de la actuación, ¿sí? Entonces, el discernimiento, la intención y la libertad, y el último elemento, que es el externo, es la exteriorización, que es la manifestación de la voluntad de manera conocible por los terceros. Ahora después vamos a ver por qué hago esta salvedad de que sea conocible por terceros, porque requiere no solamente que yo exteriorice mi voluntad, porque si no queda en un acto que nada tiene de interés en lo jurídico. Si yo pienso determinada cosa y no la exteriorizo, si yo pretendo celebrar un contrato con Nicolás, pero lo pretendo y no lo exteriorizo jamás, ese acto, no tiene interés en lo jurídico para nada, es un acto que queda en mi órbita personal. Entonces es fundamental la exteriorización. Pero aparte de la exteriorización endógena, digamos, exógena, es necesario también que del otro lado el tercero conozca esta exteriorización, porque si yo lo digo acá en mi casa, estando sola, exteriorizo mi voluntad, digo, yo quiero celebrar un contrato de locación con Nicolás, pero Nicolás no lo está escuchando, es lo mismo que la nada, digamos, pasa la misma situación. Entonces tiene que haber dos situaciones, dos elementos necesarios en la exteriorización. Concretamente la exteriorización, y que del otro lado haya un receptor que sea al que está destinado esta manifestación. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿vamos bien? Marcia me dice que sí. Bueno, les recuerdo entonces los 3 elementos: discernimiento, intención y libertad, y el cuarto, que es un elemento externo, es la exteriorización de la voluntad. Bueno, espérenme que les voy a leer, porque les decía hace un rato que el 261 dice acto voluntario el 260. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, y que se manifiesta por un hecho exterior, que es esto de exteriorizar la voluntad. El 261 habla de acto involuntario y dice es involuntario por falta de discernimiento, y por eso necesito aclararles esto, que no solamente el acto jurídico es involuntario si falta el discernimiento, sino que también se transforma en involuntario si falta alguno de los otros 2 elementos. Solo que el 261 establece esta forma de decir solo la falta de discernimiento. Y entonces establece el 261 3 incisos en los cuales ese acto jurídico va a ser involuntario por falta de discernimiento. Y estas son las cuestiones que son optativas al discernimiento. Se llama así, lo van a encontrar en el programa. Dice... ¿cómo es que dice? Espéreme que no me acuerdo bien. Causas optativas al discernimiento. Las causas optativas al discernimiento son las 3 causas que establece el 261. Ahora vamos a ver las causas optativas a los otros 2 elementos también. Primera cuestión, primera causa optativa al discernimiento, dice el inciso A del 261, el acto de quien al momento de realizarlo esté privado de razón.
¿sí? La persona que no tiene razón, que esté privado de raciocinio al momento de la celebración del acto, determina que ese acto, no, en lugar de voluntario, vaya a ser involuntario. ¿Sí? Como consecuencia, los actos involuntarios no tienen justamente consecuencias jurídicas. Ahora vamos a ver bien cómo funcionan, ¿sí? Pero para que sepan que una persona obre, no me salía la palabra, sin la razón suficiente para obrar, indica que ese acto jurídico va a ser involuntario y no ya voluntario. El segundo, y por eso les repetí hoy, les dije hoy temprano que tomen esta causa de la falta de discernimiento como una cuestión flexible, porque no es que el juez determine efectivamente eso, ¿sí? Que la persona está privada de razón, sino que hay que tomar en consideración el momento oportuno en la celebración del acto. Estamos hablando de una persona que es capaz, con uso de su plena capacidad, sin embargo, al momento de la celebración del acto, carece de razón o está privado de razón por algún motivo en particular, ¿sí? Puede ser efectivamente por algún consumo, o lo que fuera, o por una falla psíquica al momento de la celebración del acto, lo que fuera que sea, significa en ese momento una privación de razón, pero no es una cuestión que esté establecida por el juzgado o por el juez, como habíamos visto en las otras circunstancias que ya vieron ustedes en la primera parte de la materia, ¿sí? El segundo inciso, el 261, habla del acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años. ¿Sí? Un ilícito realizado por un menor de 10 años también es un acto involuntario según la consideración del 261. ¿Sí? Ilícito, repito, de menor de 10 años. Y el inciso C dice un acto lícito, esta vez, realizado por una persona menor de 13 años. ¿Sí? Esas son las tres circunstancias en las que nuestra legislación establece una traba al discernimiento, una falta de discernimiento. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Es fácil esto, es relativamente fácil. ¿Sí? Entonces, ¿necesario el discernimiento para el acto voluntario? Sí, hay tres circunstancias que hacen que este discernimiento falte y son los tres incisos del 261. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, a ver qué más. Después voy a seguir con las causas obstativas a los elementos del acto voluntario. Bueno, no, se los sigo ahora, así tiene otro orden. Espérenme que lo busco a ver dónde está. Acá. Bueno, 261, ya lo habíamos dicho, las tres cuestiones. El segundo elemento del acto voluntario es la intención. También la intención, por supuesto, va a tener causas obstativas que van a hacer que ese acto sea involuntario. La intención, chicos, para que se entienda, es el para qué de la realización del acto jurídico. ¿Sí? Yo tengo que pensar cómo identifico la intención y es en el para qué yo hago determinado acto jurídico. ¿Sí? ¿Para qué voy a celebrar un contrato de locación? ¿Para qué voy a formar una persona jurídica? Ese para qué es la intención que yo tengo y es el elemento necesario para que el acto jurídico sea voluntario. Por supuesto que lo que tiene que haber es coincidencia entre el propósito del acto y el fin logrado, ¿sí? Tiene que coincidir para que se configure la intención. ¿Cuáles son las causas obstativas a la intención? Quiere decir esto, va a haber situaciones en las cuales el acto jurídico va a ser involuntario por causas que obstan a la intención. Primera causa que obsta a la intención es el error o la ignorancia. Un acto jurídico va a dejar de ser voluntario y va a pasar a ser involuntario si se obró con error o ignorancia. El error es una falsa representación de la realidad y la ignorancia es ausencia de representación del conocimiento. ¿Sí? Son parecidos, pero funcionan distinto. Uno es un error, es una falsa representación, insisto, y el otro es falta de conocimiento concretamente, ¿sí? La ignorancia. Entonces, si la persona obra en ignorancia o en error de la circunstancia que fuera, eso también va a hacer que ese acto jurídico sea involuntario y ya no voluntario. ¿Sí? Ambos supuestos, la ignorancia y el error, tienen que causar discordancia, impidiendo tener el acto como intencional.
¿Se entiende? Necesito que yo crea determinada cosa que me haga incurrir en un error y como consecuencia de eso voy a hacer un acto jurídico que nada tiene de intencional, entonces pasa a ser involuntario. Estas dos circunstancias, el error y la ignorancia, por supuesto que deben ser probadas por el que los alega. Si yo pretendo, a ver, para que se entienda mejor, estamos hablando de un acto jurídico, yo voy a plantear que ese acto jurídico no tenga efectos, no tenga valor, para decirlo de alguna manera, pidiendo la nulidad de ese acto jurídico porque me falta alguno de los elementos, ¿sí? Porque incurría en alguna de las causas obstativas a alguno de los elementos. Entonces yo voy a tener que plantear judicialmente que ese acto jurídico es un acto jurídico involuntario porque incurrí en un error en la ignorancia o en el error. Por supuesto que este reclamo va a tener que ser probado por el que lo reclama. ¿Sí? Si yo reclamo que ese acto jurídico sea nulo, porque obré en ignorancia o en error, por supuesto que eso voy a tener que ser yo la que pruebe que hubo ignorancia o error en la celebración del acto jurídico. ¿Se llega a entender cómo es el tema de la prueba? ¿Por qué yo tengo que probarlo? Porque yo estoy reclamando que ese acto jurídico no sea válido. Nicolás, decime. No, o sea que simplificando, si están los 4 elementos, los 3 internos y el externo, el acto jurídico es válido. ¿Sí? Es un acto jurídico voluntario. No es válido ni inválido. Es voluntario. Y como consecuencia de ser voluntario, va a tener consecuencias jurídicas. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, el incumplimiento. Si yo incumplo un acto jurídico voluntario, tiene consecuencias. Ahora, si ese acto jurídico que arrancó como voluntario y sin embargo estaba con alguna causa que hacía que ese acto jurídico sea involuntario, yo voy a poder plantear la nulidad de ese acto jurídico y no va a traer consecuencias su incumplimiento. ¿Se llega a entender, Nicolás, por dónde va la situación? Sí, claro. Me olvidé de que estábamos hablando de voluntario e involuntario. Estaba con acto jurídico. Claro, el tema es el siguiente. El acto jurídico voluntario acarrea consecuencias, ¿sí? Tiene consecuencias. Las que vimos al principio, ¿sí? Extinción, o creación o modificación del acto jurídico. Esas consecuencias yo puedo plantear que no se tengan en cuenta o que no se desarrollen o que no se lleven adelante pidiendo la nulidad del acto jurídico. Claro. ¿Y cómo voy a pedir la nulidad del acto jurídico? Planteando alguna de estas circunstancias. ¿Se entiende? Yo puedo decir, no, ojo, yo le voy a pedir al juez, bueno, yo hice este acto jurídico con Nicolás, pero voy a pretender que no tenga esas consecuencias porque fue un acto jurídico a lo mejor en el que incurrí en un error. ¿Sí? Si ese error logro probarlo, ese acto jurídico va a ser nulo. A ver, todo esto va antecediendo, digamos, a lo que van a ver después, que son los vicios de los actos jurídicos. ¿Sí? Porque los actos jurídicos viciados, yo puedo pretender la nulidad. Si un acto jurídico tiene un vicio, yo puedo pedir que ese acto jurídico sea determinado como nulo. ¿Sí? Entonces, claro, ¿de dónde voy a empezar los vicios? Lo que quiere decir... ¿De dónde los voy a agarrar? Sí, Nicolás, decime. Perdón, Juan. No, yo creo que lo que quiere decir usted es que un acto voluntario puede ser lícito y ilícito, tiene consecuencias jurídicas, pero cualquier acto que es involuntario ya no tiene consecuencias jurídicas y por eso va a ser inválido. Un acto que... No, claro, no va a ser inválido, va a ser nulo. Nulo, sí. ¿Sí? Sí, pero ya no tiene ninguna consecuencia. No va a tener efectos. No va a tener efectos, Juan. ¿Sí? ¿Eso es lo que se entendió, sí, más o menos? Sí, sí. Okay. Involuntario igual a nulo, igual a sin consecuencias. Sí, buscamos probar eso. Si logramos probarlo, porque estos de que estamos viendo ahora son los vicios del acto jurídico, básicamente. ¿Sí? Estos que vamos a ver ahora y los que van a ver más adelante son todos vicios del acto jurídico. Si yo logro invocar este vicio del acto jurídico y probarlo, ese acto jurídico va a ser nulo. Y como consecuencia de la nulidad no va a tener efecto, porque la nulidad es justamente la pérdida de efectos del acto jurídico. ¿Sí? Ahí es donde va todo el recorrido. Capaz que
Arrancar por acá es confuso porque por ahí tendrían que arrancar desde la unidad de los vicios, que sería más sencillo por ahí de ubicar. Pero básicamente esto es como una introducción a lo que van a ver en las próximas unidades, que son justamente los vicios del acto jurídico. Van a volver a ver todo esto que estamos viendo hoy en mayor profundidad. ¿Sí? Hoy es como un pantallazo medio general de estas circunstancias que van a seguir viendo en lo que sigue de la materia. ¿Sí? Básicamente, un acto voluntario va a perder efecto cuando se plantea la nulidad, y la nulidad se tiene que basar en alguno de estos vicios que estamos viendo hoy, cuando falta alguno de los elementos, o falta el discernimiento, por los motivos que ya vimos, o falta la intención, por estos motivos que estamos viendo ahora, o falta la libertad, que también es otro motivo de sanción de nulidad. ¿Se entiende? ¿Por ahí mejor? Bien, bueno, excelente. Bueno, chicos, ya me perdí por dónde iba. Bueno, que estos vicios, el error y la ignorancia, los tiene que probar el que los alega. Si el que pide la nulidad por estos vicios tiene que probar la existencia del vicio, la existencia del error o la ignorancia. Estos dos, la ignorancia y el error, son por causales adjudicables a la parte, digamos, ¿sí? Tiene que ser una cuestión interna. Yo tengo que incurrir por mi propia torpeza, digamos, o en una ignorancia, o en la ignorancia o en el error, ¿sí? Sin embargo, hay otra cuestión también que me hace a mí, de alguna manera, incurrir en la misma situación, pero por una causa externa, que es el dolo, ¿sí? El dolo significa que esta discordancia que se genera no es propia mía, sino que una tercera persona, por intermedio de engaños o ardides, hace que yo incurra en alguna de las dos circunstancias estas previstas. Pero ya no se llama ignorancia o error, sino que se llama dolo, ¿sí? El dolo también es una causal obstativa a la intención como elemento del acto voluntario. Entonces, en las causas optativas el acto voluntario, como por falta de intención, tenemos el error y la ignorancia, que son imputables al propio actor, y el dolo, que es imputable a un tercero, que significa que alguien hace que yo incurra en un error al momento de la celebración del acto, ¿sí? Alguien externo por una maniobra hace que yo incurra en un error al momento de celebrar el acto. Esto, por supuesto, que también hace que el acto jurídico carezca de intención, con lo cual también, en definitiva, a fin de cuentas, va a ser nulo, ¿sí? Entonces, optativas a la intención es la ignorancia, el error y el dolo como tercer elemento, como tercer posibilidad, digamos, ¿sí? El tercer elemento del acto voluntario es la libertad. Y la libertad también tiene causas optativas que hacen que caiga esta posibilidad que yo tengo de elegir libremente entre distintas opciones y que no tenga una coacción externa para actuar de determinada manera, porque la libertad implica esto, sino es una cuestión de que yo pueda, sin ningún condicionamiento externo, pueda elegir entre una cosa y otra, puede elegir entre hacer un determinado acto jurídico o no hacerlo. Esto implica la libertad. Ahora, hay circunstancias que van también a condicionar esta libertad, y las causas concretas son la intimidación, la violencia y el estado de necesidad. Las tres causas que obstan a la libertad, o que son causas que condicionan la libertad y hacen que esta libertad no sea tal, y eventualmente también poder pedir la nulidad del acto jurídico el día de mañana. Primero, la intimidación, chicos. La intimidación ahora en el código no está configurada, pero les voy a pedir que, si quieren eventualmente tener un significado de intimidación, busquen el antiguo 937 del código de Vélez, que decía que intimidación obraba cuando se inspira a alguien un temor, perdón, se los voy a leer. Dice, cuando se inspira a alguien un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes propios o de su cónyuge, ascendientes o descendientes. Eso es intimidación. Cuando yo le
le infrinjo a alguien el temor de sufrir un daño o un mal en su persona o en sus bienes o en el de su familia. ¿Sí? Eso, así se configura la intimidación. ¿Se entiende cómo es la intimidación? No está en el código, les recuerdo esto, vayan a leer los 937 del Código de Vélez, que está bien claro cómo funcionaba la intimidación. Esta legislación actual omitió esta clasificación, o por lo menos especificar qué era la intimidación, pero sí está establecida como una causa obstativa de la libertad. La segunda causa obstativa de la libertad es la violencia, en cualquiera de sus formas, ¿sí? Puede ser violencia física, puede ser violencia psíquica, eventualmente, cualquiera de las dos circunstancias van a determinar que la libertad esté coaccionada, digamos, no esté funcionando en plenitud, y como consecuencia también es posible pedir la nulidad del acto jurídico, ¿sí? O ese acto voluntario va a terminar en voluntario también. Y el tercer motivo de limitación a la libertad es el estado de necesidad. Y el estado de necesidad es cuando yo infrinjo un daño en aras a prevenir un daño mayor. ¿Sí? Tiene que tener determinadas características para que esté el estado de necesidad configurado, y como principal cuestión, los anoté acá para no olvidármelos, tiene que haber peligro actual y cierto. No se tiene que haber perdón. No se tiene que haber configurado el perjuicio, tiene que haber riesgo concreto de que se produzca un mal mayor si yo no genero este daño, y más nada. Básicamente el estado de necesidad es cuando yo provoco un daño menor en aras a no producir un daño mayor. No sé, supongamos que estoy por chocar a una persona en el auto y me tiro contra una vidriera de un negocio. Voy a producir un daño, sí, efectivamente lo voy a producir, pero fue en pos de procurar que no se genere un daño mayor. Entonces eso se llama estado de necesidad, ¿sí? Cuando yo provoco un daño menor en función de prevenir un daño mayor. Esa circunstancia también es obstativa a la libertad, ¿sí? Si yo ese otro daño que genero va a estar de alguna manera viciado por la falta de libertad. Yo no tuve opciones en esa circunstancia y tuve que generar un daño, provocar un daño en función de prevenir uno mayor. Eso, chicos, también ténganlo en cuenta, porque esa circunstancia también va a hacer que la libertad no esté actuando plenamente y como consecuencia ese acto voluntario deja de serlo. ¿Se entiende cómo funciona el estado de necesidad? Es fácil. Todo esto hasta acá viene fácil. Lo último que vamos a ver es el elemento externo de los tres. No, lo último que vamos a ver en términos de voluntariedad e involuntariedad, después vamos a ver otra clasificación de los actos jurídicos. El último elemento, entonces, después de los tres internos, es el externo, que es el tema de la exteriorización de la voluntad. Esto lo van a ver el 262, 263 y 264, que son los modos de exteriorizar la voluntad. A ver, chicos, dice: los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. ¿Sí? Claro, ya habíamos visto hoy temprano que necesariamente yo debo exteriorizar la voluntad para que este acto jurídico quede configurado como un acto jurídico voluntario. Si yo no logro exteriorizarlo, claramente no pasa más nada, no tiene interés para lo jurídico. ¿Sí? Entonces yo debo exteriorizarlo. ¿Cómo debo exteriorizarlo? En cualquiera de las circunstancias que establece el 262. ¿Sí? Puede ser verbal, escrito, por signos inequívocos o por ejecución de un hecho material. Cualquiera de las circunstancias hablan de la misma situación, que es la exteriorización de la voluntad, la manifestación de mi voluntad, que es el cuarto elemento del acto voluntario. ¿Qué pasa? Hay situaciones que prevé la legislación en las cuales yo, digamos, no llego a manifestarme del todo y necesito legislar para efectivamente establecer qué pasa con estas cuestiones. Como por ejemplo la declaración tácita del 264. Dice el 264, la manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se puede conocer con certidumbre.
carece de eficacia cuando la ley o la convención exige una manifestación expresa. ¿Sí? ¿Existe la manifestación tácita en nuestra legislación? Sí existe, y la manifestación tácita, se evidencia de esta manera, realizando hechos que dan a conocer mi certidumbre o mi necesidad o mi voluntad de realizar el acto jurídico, más allá de que yo lo exteriorice concretamente o no. ¿Sí? La única situación en la cual la manifestación tácita carece de eficacia es cuando la ley exige una manifestación expresa, y ahora vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Pero sepan que la manifestación tácita del 264 está establecida como manifestación de la exteriorización de la voluntad, más allá de que no se expresa, sino tácita justamente. ¿Sí? Tiene 3 elementos la manifestación tácita. Primer elemento es que tiene que permitir con certidumbre conocer la existencia de la voluntad. El segundo elemento es que no se debe exigir una expresión positiva, una expresión concreta. Y el tercer elemento que requiere es que no existe una declaración del agente en contrario. Si hay una declaración del agente en contrario, esta manifestación o esta declaración tácita se tiene por no dicha, por no hecha, básicamente. No dicha, porque dicha no está. Entonces, la manifestación tácita en nuestra legislación se prevé, sí se prevé, y la circunstancia es que las únicas en las cuales no se pueden tener en cuenta es cuando se requiere una manifestación expresa o cuando hay lo que se llama una declaración del agente en contrario. Quiere decir que la persona luego dijo otra cosa distinta. Entonces la manifestación tácita o esta declaración tácita no se tiene en cuenta, pero son las 2 únicas circunstancias en las cuales la manifestación tácita no tiene relevancia jurídica. La otra circunstancia que también prevé nuestra legislación y que es otro modo de exteriorizar la voluntad es el silencio. ¿Sí? Y el silencio en nuestra legislación no es una forma de manifestación de la voluntad. Dice, el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de la voluntad conforme al acto o a la interrogación. Primera cuestión del 263. El silencio, entonces, en nuestra legislación no es tenido como una manifestación de la voluntad. ¿Sí? En este caso, esta cuestión que ustedes habrán escuchado varias veces, que el tema del que calla otorga, en nuestra legislación no está previsto de esta manera. Todo lo contrario, dice que efectivamente el silencio no opera como una manifestación de la voluntad. ¿Sí? Excepto en los casos que haya un deber de expedirse que pueda resultar de la ley, de la voluntad de las partes, o de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Va a haber circunstancias, como yo lo anoté acá, espérenme que ya les digo cuál es, por ejemplo el 314, que la ley va a decir que es necesario que la persona se expida, y ese silencio va a ser tenido como una manifestación de la voluntad. ¿Sí? Si la ley prevé la necesidad de que la persona se expida, y la persona guarda silencio, en ese caso sí se va a tener como una expresión de la voluntad. Si no, en términos generales, el silencio no es manifestación de la voluntad. ¿Sí? Les recuerdo esto para que lo tengan presente, esto que solemos escuchar, que el que calla otorga, en nuestra legislación no funciona así. Va a funcionar así en los casos específicos en los cuales la ley prevea la necesidad de expedirse sí o sí. Como por ejemplo lo que les dije hoy en el 314. ¿Se acuerdan que yo les había hablado en alguna oportunidad de, no sé cómo salió el tema de los instrumentos que son... ando re mal, debo haber tenido COVID y se me falla la memoria últimamente, porque ando mal. Los que son instrumentos, ya me acordaba. ¿Se acuerdan que hablamos de la preparación de la vía en alguna oportunidad? Algo que dijo Nicolás, me parece, de las expensas, que tenían título ejecutivo, eso. ¿Alguna vez se acuerdan que hablamos de las circunstancias de los títulos ejecutivos y los que requieren una preparación de la vía? Que yo les conté que los instrumentos que no son título ejecutivo, el juez la va a citar a la otra parte para preguntarle si la firma es de él, si el documento es de su autoría y demás cuestiones que implican una demora mínima, a lo mejor, a diferencia de lo que significa el título ejecutivo. ¿Se acuerdan que lo hablamos en una clase? ¿O no? Sí, alguna vez hablamos de algo de esto. Bueno, esto del 314 es justamente esta circunstancia de la preparación de la vía. ¿Sí? Si el juez me cita para que yo diga si el instrumento que está ejecutándose
es mío o no, es de mi autoría, y yo no digo nada, en ese caso el silencio sí opera como una manifestación de la voluntad. Si no digo nada, estoy como dándole la razón de que ese instrumento sí efectivamente es de mi autoría. Miren, 3.14. Dice, reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. ¿Sí? Este párrafo del 3.14 es el que nos cuenta que en este caso particular la manifestación, el silencio implica manifestación de la voluntad. En términos generales no, pero excepcionalmente, como en el 3.14, sí el silencio va a implicar manifestación de la voluntad, porque la ley me obliga a expedirme, y si yo no digo nada, se va a tomar como que es real lo que se me imputa, digamos, que es la elaboración o la firma de ese instrumento. Hasta ahí el tema de... Me perdí con el tema este acá, con las causales obstativas a la libertad. Eso con relación a los actos voluntarios. Retomamos la categoría que habíamos visto de voluntario e involuntario, arrancamos con otra categoría más, que es la de, ya los voy a encontrar porque no lo encuentro acá, actos lícitos e ilícitos, ¿sí? Otra categoría, voluntarios e involuntarios, eso es todo lo que vimos hasta ahora. Después van a profundizar, chicos, en actos voluntarios, porque efectivamente los vicios de los actos jurídicos se basan en estas circunstancias que vimos someramente hoy. Después lo van a ver con mayor profundidad. Otra categoría que tenemos de los actos jurídicos son los lícitos y los ilícitos, ¿sí? Los actos lícitos son los que se realizan con el apego al plexo normativo, con el apego a la ley, y los ilícitos son los que violan la norma y causan un daño, ¿sí? Los ilícitos son actos jurídicos, es una acción antijurídica e imputable a un sujeto, como concepto de acto jurídico ilícito. Los lícitos son los actos jurídicos que se realizan según la ley. Otra clasificación que tienen que tener en cuenta, que está en el código, que son los actos, el acto jurídico y simple acto lícito. La diferencia entre uno y otro es que uno no busca las consecuencias que va a tener el simple acto lícito. Ahora les voy a explicar bien. El simple acto lícito está en el 258 del código y es una acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta consecuencias jurídicas. Sin embargo, la diferencia es que no aparece la voluntariedad en el simple acto lícito. La persona no busca las consecuencias jurídicas, sin embargo, las consecuencias jurídicas igual se producen. Entonces, es una acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta consecuencia jurídica, sin que intervenga la voluntad para ello. Por ejemplo, un ejemplo de simple acto lícito es cuando la gente que pesca en la escollera, ¿sí? El simple acto lícito es el hecho de la pesca, y la consecuencia jurídica que no busca la apropiación del producido de la pesca, más allá de que no la busque, efectivamente se produce el efecto jurídico. ¿Se entiende? O la gente que encuentra un tesoro. Hay un montón de simples actos lícitos, que son actos que se hacen con voluntariedad, se hacen con la intención de realizarlos, sin embargo la persona no busca la consecuencia jurídica del acto. ¿Se entiende? Es básicamente eso. Les voy a decir ejemplos para que después revisen de simple acto lícito: 1952 y 1953, el 1947, el 48 y el 49, el 1962 y el 1957. Esos son artículos que tienen ejemplos de los simples actos jurídicos, simples actos lícitos. Por otro lado, los actos jurídicos del 259 son actos lícitos que tienen por fin inmediato la producción de consecuencias jurídicas. De este concepto se desprende que sí tiene la voluntad aparte de la consecución de consecuencias jurídicas. En el otro no, en este sí. La diferencia entre los dos, entonces, entre el siempre acto jurídico, siempre acto lícito y el acto jurídico, es que en el primero no se buscan las consecuencias jurídicas, sin embargo se obtienen igual, y en el acto jurídico la parte realiza el acto voluntariamente buscando la consecución de consecuencias jurídicas. Tiene la voluntad
de lograr esas consecuencias jurídicas. ¿Sí? Este está en el 259. Bueno, creo que ya les dije todo lo que tenía anotado para decirles. Bueno, creo que ya está. Chicos, ¿les queda alguna duda de todo esto? A lo mejor no es fácil de escucharlo todo junto, pero es sencillo si lo vuelven a leer. ¿Sí? La clasificación de los actos entonces es voluntario, involuntario, ilícito, ilícito, acto jurídico, simple acto lícito. Esa es una clasificación para tener en cuenta, para estudiarla. Después, dentro de las clasificaciones, la que más nos interesa es la de voluntario, involuntario, que es la que más me explayé, que tiene los 3 elementos, el cuarto, y las cuestiones que van a hacer que este acto voluntario no sea tal porque falta alguno de los elementos. Básicamente eso es todo por la clase de hoy, chicos. ¿Se entendió más o menos? Entiendo que es complejo porque nos falta como una parte por ahí de ver por qué llegamos a esta situación de los hechos jurídicos, pero bueno, básicamente el programa está funcionando de esta manera. ¿Sí? ¿Claudia, se entendió? Excelente. Es fácil, la verdad que es sencillo, pero bueno, es un bodrio, a lo mejor la clasificación, como dijo Nicolás, pero es cuestión de leerlo y lo van a entender fácil porque no pasa nada. Bueno. ¿Alguna duda, Claudia, que tenés el micrófono, Nicolás? No. Gracias, se entendió. No, por ahí las clasificaciones implican más una representación gráfica en una hoja como para armar el mapa ahí y tenerlo más claro, ¿no? Lo que sería ideal es que ustedes se representen esta cuestión. El acto jurídico, ¿hay clasificación en el acto jurídico? Sí, hay clasificación en el acto jurídico. Son simbólicas porque los actos jurídicos son innumerables, entonces hay circunstancias que hacen que se emparenten una con otra, pero son circunstanciales. Pero básicamente, ¿qué es? Lícito o ilícito es fácil. Voluntario o involuntario también es fácil. Y el acto jurídico y el simple acto lícito está en el código, y es otra clasificación. Lo que falta es, en términos generales, que la persona buscaba esas consecuencias. ¿Sí? Pero más allá de eso, lo que nos importa, además de la clasificación esta, que es simbólica, lo que sí necesito que relean, y por eso hice más hincapié, es la diferencia entre los voluntarios y los involuntarios, porque de ahí surge todo lo que van a ver más adelante, que es la nulidad de los actos o los vicios de los actos jurídicos y el planteo de las nulidades. ¿Sí? Porque basado en que falta alguno de estos elementos, o que está perjudicado alguno de estos elementos que vimos recién, los 3 elementos del acto voluntario, es que van a surgir a partir de ahí la posibilidad de que ese acto jurídico deje de tener consecuencias como objetivo del planteo de nulidades. ¿Sí? ¿Se entiende? No voluntario e involuntario, sino que no es que vaya a ser involuntario, no se va a transformar en involuntario, sino que lo que va a pasar va a ser que esas consecuencias jurídicas no van a ser viables o no se van a poder llevar adelante porque el acto jurídico va a estar viciado y como consecuencia de ese vicio, ese acto jurídico va a ser nulo. Básicamente va por ahí. Posiblemente lo entiendan cuando se metan más en el tema de las nulidades, porque ahí van a ver todos los vicios y van a rever toda esta circunstancia que vimos someramente hoy, que son qué cosa del acto voluntario va a estar viciada, qué parte, si es el discernimiento, la intención o la libertad, y en consecuencia de ese vicio va a caer el acto jurídico, básicamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Chicos, entonces, más nada por hoy, me parece. ¿Les quedó alguna duda? No. La verdad que no es complejo el tema, pero entiendo que es rebuscado arrancarlo así. Marcelo, ¿vos me querés decir algo? No. Marcelo, no, Filipe, estaba anotado ya. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Esperemos que con un tema que sea menos difícil al arranque. Bárbaro, perfecto, gracias. Listo. Chao, chicos. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.